Mm, Tratamos de estar presentes, incluso conectarnos con el sonido, con lo que esté pasando dentro o fuera, pero de alguna manera invocando presencia y apertura, para ser bendecidos por la gracia necesaria para que podamos aprender hoy lo que necesitamos aprender en este momento. Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nikhila Shruti Male Ratnamaladiti Nirajita Padapankajanta Aji Mukta Kulairupashamanam Paritastvam Harinam Samshrayami Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahadito Godadaya Pushpavantu Chitra Sangrotamo Nudo Rasa Ghanamohanamurtim Vichitrakelimahotsavolasitam Radha Charana Viloditam Ruchirashrikandam Harim Bande Vrindavaneshwarita Vaivapadarabindam Primamritaikam Daraso Gapurnam Hridyarpitam Madhupatir Smratapamogram Nirvapayat Paramasitalamasrayami Sastyastu Vishwasya Kalo Prasidatam Dhyayantu Bhutani Shivanmito Dhiya Manashthabhadram Bhajatha Dakshaye Abhishitam No Matirapiya Haituki. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro satsang semanal, a nuestro acto de presencia ante la verdad, por decirlo de alguna manera. Tratar de congregarnos en comunión, en común unión, en unión común, alineándonos con el centro, con los ideales, con los valores con los cuales estamos intentando construir nuestra vida, proyectar nuestra existencia en el aquí y ahora por la eternidad. Es un constante ejercicio, una constante disciplina, ojalá saludable, ojalá voluntaria, ojalá nutritiva, poder en el día a día recordarnos a nosotros mismos y muchas veces recordarnos mutuamente, ya que a veces nos cuesta recordarnos a nosotros mismos, ser recordados. eh, ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia y cómo vivir cada día la manera más digna posible? ¿Mm? Siento que al fin de cuentas, como Srimad Bhattan entrega este mensaje, no tenemos garantizado qué va a ocurrir mañana. Obviamente tenemos garantizada la vida eterna, pero al mismo tiempo se nos invita a concebir cada día que pasa como una pequeña vida, ¿m? Como toda una encarnación en un día, ¿no? Y no tener que vivir el día de hoy únicamente proyectando lo que va a pasar mañana, la semana próxima, el mes entrante, el próximo año, sino tratar de vivir la vida más digna y dignificante posible, eh, el día de la fecha, en el aquí y ahora. Y eso es lo que va a garantizar un mañana eh, de cualidades similares. ¿Mm? Entonces, un día como hoy, un encuentro como hoy, tal como lo tenemos todas las semanas, es una manera, ojalá, de aterrizar, de asentarnos, de enraizarnos, y mutuamente iluminarnos, mutuamente recordarnos, mutuamente.
demostrarnos nuestro afecto. Idealmente, nuestro proyecto es volvernos no solo amantes de Dios, sino amantes de todo, ya que todo existe en conexión con Dios. Por lo tanto, amarnos unos a otros. Amar a otros como nos amaríamos a nosotros mismos. Así que, de vuelta, amarnos a nosotros mismos también. Otros no excluyen a nosotros mismos. Amarlo todo. Entonces, ¿cómo comenzar ese proyecto? ¿Cómo continuarlo? ¿Cómo demostrar nuestro afecto? ¿Mm? Unos a otros. Una de esas formas Krishna diría en el Bhagavad Gita, Bodhayanta Parashparam. Bodhayanta Parashparam. Iluminarnos unos a otros. Recordarnos la manera en la que hemos elegido vivir nuestra vida o estamos tratando de elegir cómo vivir nuestra vida de la forma más iluminada posible, más presente, más compasiva, más coherente, ¿m? Incluyendo fallas, incluyendo imperfección, incluyendo vulnerabilidad, debilidad, incluyendo todos los elementos de la experiencia humana e integrándolos en el proyecto espiritual. Así que bienvenidos al satsang. Simplemente recordarles y recordarme de qué trata esta asamblea semanal, este círculo alrededor del fuego de la verdad. Y antes de recibir preguntas, veo que han enviado una por chat y obviamente quedan invitados si alguien tiene alguna otra pregunta, ya que no tenemos otra más que la que envió Mayra hasta ahora. Si alguien desea, pueden ir levantando su mano en digital. Si tienen algún tema que quieran explorar, preguntas, dudas, compartir. Pero por un minuto no quería dejar de también mencionar algo que fue parte de nuestro calendario de celebraciones en nuestra tradición Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, el día de ayer. Pero porque algo haya sido celebrado el día de ayer, no quita que no podamos celebrarlo el día de hoy también. Siempre es para mí saludable, necesario anticipar la celebración, celebrar la celebración en su día y luego continuar la celebración. ¿Por qué no? Ya que aquello que celebramos, aquello que es realmente digno de celebración, no es digno de celebración únicamente un día al año. Entonces, el día de ayer se conmemoró en nuestra tradición particular, nuestro calendario Vaishnava, la aparición de Srivas Pandit. ¿Quién es Srivas Pandit? Brevemente, para aquellos que lo conocen y para aquellos que no lo conocen, para todos. Srivas Pandit es uno de los principales, llamaríamos nosotros parishats o acompañantes de Sri Chaitanya en su lila. Es una forma de Narad Muni en el Gaura Lila, en el juego divino del dulce absoluto como Sri Chaitanya. Y también es uno de los miembros del Panchatattva, ¿no? Panchatattva es una quíntuple manifestación de la divinidad. ¿Mm? Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhar, Srivas. Y por extensión Adi Gaura Bhaktavrinda. Entonces esto es algo interesante porque en este Panchatattva tenemos a Dios, Sri Chaitanya, a la expansión de Dios a Dios. También podríamos llamarlo expandiéndose en la forma del principio el Guru, como Nityananda. La voluntad divina fluyendo a través de determinadas personas, circunstancias, Guru Tattva. Avatar, Advaita Acharya, el descenso de Dios en este mundo, Dios no únicamente como una entidad trascendente, sino también inmanente, no solo que se encuentra más allá, sino que está presente en el más aquí, no solo descendiendo a este mundo, sino que encontrándose omnipresente en cada corazón y en cada átomo. Luego tenemos a Gadadhar Pandit, quien representa Bhakti, Swarup Shakti, la energía del amor divino personificada. Y finalmente, en esta ecuación quíntuple que representa a Dios, está Srivas quien en un sentido no es Dios, pero es una de las energías de Dios. ¿Mm? ¿Qué energía es? Nosotros, Tatasta Shakti, Jiva Shakti, el alma. Entonces el alma no es Dios, pero sí es Dios en un sentido. Como siempre decimos, Achintya, Veda, Aveda Tattva. ¿Mm? Todo es uno y diferente de Dios. Entonces, no podemos decir extremadamente somos diferentes de Dios en todo el sentido de la palabra. Tampoco podemos decir somos iguales a Dios en todo el sentido de la palabra. Pero no podemos cancelar ni un lado ni el otro. Debemos encontrar
un balance en donde ambos coexisten en armonía. Somos uno y diferente con el Ser Supremo. Somos energía, una de las energías del Ser Supremo que existen de forma inseparable, ¿m? Al Ser Supremo. En ese sentido, somos uno. No podemos existir de manera separada, Dios. No es posible. Nada puede existir de manera separada al dulce absoluto. Y aún así, tenemos nuestra existencia individual. Poseemos nuestro libre albedrío. Somos alguien con quien Dios se relaciona. Entonces existe esta pluralidad de entidades que facilita, que permite el intercambio, relacionamiento, la conexión. Entonces en ese sentido somos diferentes. Entonces Srivas Pandit representa, corporifica el alma. Me hace pensar en la Trinidad cristiana que tienen Padre, Hijo, Espíritu Santo. De alguna manera podría conectarse en cierta manera Padre, Sri Chaitanya, Dios, eh, el Hijo, de alguna manera Jesús. Nosotros lo tomaríamos en términos de Guru Tattva, Nityananda Prabhu, la extensión de Dios en este mundo. También incluiría Advaita Acharya apareciendo, el Avatar, Dios descendiendo aquí. Gadadhar Pandit sería el Espíritu Santo, la energía del amor divino, Swarup Shakti. Y muchas veces, sobre todo en una famosa pintura de la Trinidad cristiana, que es mi favorita, realizada por un artista ruso llamado Rublev, existen los tres miembros de la Trinidad y en la pintura original, Richard Rohr diría que hay un pequeño poco de pegamento en el espacio donde entraría una cuarta persona. Y la hipótesis que existe es que donde había ese remanente de pegamento había un espejo, ¿no? Y la idea es que cuando uno mirase esa pintura, en ese espejo uno se viese a uno mismo. Entonces existe Padre, Espíritu, Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo y nosotros formando parte de ese círculo de relacionamiento. Entonces, de la misma manera, en el Panchatattva de nuestra tradición tenemos el Ser Supremo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, si queremos llamarlo de esa manera, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar. Y Srivas Pandit nos representa a nosotros, es ese espejo, es Jiva Shakti, un alma mostrando el máximo potencial del alma. Y ese es el punto al que quería ir. Srivas Pandit está mostrando cómo nosotros somos una unidad de potencial, esa es una manera de definirnos. Somos algo y aquello que somos incluye un potencial de convertirnos en muchísimo más de manera ilimitada bajo el refugio del amor divino. Entonces el alma es una unidad de potencial. Somos lo que somos, además de todo lo que podemos llegar a ser. Entonces, Srivas Pandit representa eso, representa el alma en su pleno esplendor. ¿Qué es todo aquello que el alma puede llegar a convertirse? ¿En qué puede llegar a convertirse bajo el refugio en conexión con Bhakti, en conexión con el principio del amor divino? Entonces, de alguna manera, al celebrar la aparición de Srivas Pandit, estamos celebrando a nosotros mismos y a nuestro potencial. Estamos celebrando todo aquello que podemos ser cuando eso aparece personificado dentro de nosotros. Srila Maharaj diría, el guru es nuestro propio potencial apareciendo delante de nosotros. Es una idea muy poderosa. Y obviamente, cuando decimos guru, no únicamente lo limitamos a una entidad en particular, ¿no? Nuestro propio potencial apareciendo delante de nosotros. Eso puede manifestarse en una persona, en una entidad que no es ser humano, en una circunstancia de vida que por determinadas razones nos dan un vislumbre de todo aquello en lo que podemos llegar a ser. Aquello que nos invita a actualizar nuestro potencial. ¿Me explico? Yo ahora estoy en una circunstancia X como alma, en un nivel de desarrollo en mi viaje espiritual, pero constantemente nos cruzamos con diferentes portales que intentan mostrarnos, podrías llegar a desarrollarte de esta manera. Esto es todo lo que podrías llegar a ser, donde somos animados, invitados, inspirados, llamados a actualizar nuestro potencial. Entonces, a eso lo llamamos guru, ¿no? En un sentido, muchas veces este principio toma, obviamente, la forma de una personalidad en particular que nos guía, que nos instruye a lo largo de nuestra vida y para nada deseamos disminuir, minimizar esa manifestación, pero Guru incluso va más allá de un determinado individuo. Es un principio universal
de guía, de gracia, de invitación constante, que nos invita, como digo, a actualizar nuestro potencial, que es todo aquello que podríamos llegar a ser como almas, ¿no? Para no quedarnos con una idea limitada, del potencial ilimitado que nos acompaña. Entonces hoy, ayer, pero hoy también seguimos celebrando todo esto en la forma no solo de la aparición de Srivas Pandit, espero que entiendan que todo esto es celebrable en el día a día, como una celebración diaria, como una meditación constante. ¿Quién soy yo? ¿Qué es todo lo que puedo llegar a ser? Y como al día de la fecha puedo actualizar mi potencial. Cómo vivir mi día prestando atención a las personas, a las circunstancias, a los sentimientos, a todo lo que va llegando, a todo lo que se va manifestando y cómo leer todo ello como un portal a, a volverme una mejor versión de mí mismo. ¿Mm? En un pequeño paso, día por día, un poquito más, ¿no? Progreso secuencial. Así es como realmente se crece, no es un cambio súbito, transformación de la noche de la mañana a la noche. Sí, en fin, por alguna razón quería compartir algunas ideas al respecto y finalizada esta introducción, no tan breve, vamos a comenzar más oficialmente con cualquier pregunta que tengan, tema que quieran presentar, que deseen que sigamos explorando. Por el momento hay una pregunta, así que enviada por Omaira desde Colombia. Vamos a ir allí, está en el chat, enviada por escrito. Pero si alguien tiene alguna otra pregunta, pueden levantar su mano digital, ¿m? O pueden enviarla por escrito también, si prefieren. La pregunta dice, mm, ¿cómo mantenerse como un individuo plenamente responsable y enfocado en la intención máxima de consagración a lo supremo? Mm, mm. Gracias por la pregunta. Personalmente, algunas ideas que están llegando. Una serie de palabras que noté en la pregunta son plenamente responsable y la intención máxima de consagración. Plenamente y máxima, personalmente siempre deseo aclararlo como, porque para muchos de nosotros cuando hablamos de algo hecho plenamente o la intención máxima suele darnos la idea de que hay una manera plena de hacer las cosas o hay un nivel máximo de hacer las cosas. Y probablemente a veces eso genera más concebir las cosas de esa manera, si es de forma rígida, y no estoy diciendo que esa es la manera en la que la pregunta es presentada, pero a veces genera más desánimo que inspiración, ¿no? Porque generalmente solemos poner, ok, esto es la plena manera, la plena responsabilidad, la intención máxima, y es como el ideal a alcanzar, y generalmente sentimos nunca estoy ahí, ¿no? Nunca llego, es demasiado. Se empieza a volver un logro inalcanzable, imposible, y genera desánimo muchas veces, genera desesperanza. Entonces, personalmente podemos usar las palabras que estamos usando, plenamente responsable, intención máxima, pero también concebir que eso no implica un tope, ¿no? Como un logro último, que una vez que llego ahí, esa fue la perfección máxima, esa fue la intención máxima, luego de ello ya no hay nada más por desarrollar, porque eso es igualmente eh, desesperanzador, al menos para mí, ¿no? Traten de imaginarse, tratemos de analizar cómo concebimos la manera en la que estamos transitando este viaje interno, ¿no? Nuestro progreso espiritual. Estamos pensando de esa manera, estamos pensando, yo estoy hoy aquí en el punto A y necesito llegar al punto Z, por decirlo así, la perfección máxima. Y una vez que llego al punto Z, no hay otro punto al cual llegar luego a ese punto Z. Entonces, para mí eso genera, como digo, una doble problemática. Una es que no he llegado al punto Z todavía y no siento que estoy llegando y siento que es demasiado lejano y me empiezo a desanimar y frustrar. Y incluso si llegaría, no habría nada más que alcanzar luego de eso y eso se volvería incluso aún más frustrante. Entonces, en realidad,
son palabras, de vuelta, ¿no? Palabras que utilizamos, máximo, plenamente, perfección, la palabra que fuere. El punto es qué mensaje envía esa palabra a nuestra mente, cómo informa esa palabra nuestro viaje, ¿no? ¿Está nutriendo nuestro viaje? ¿Está informándolo desde un lugar realista o está creando un escenario que genera más, como digo, desánimo, desesperanza que otra cosa? Entonces, lo que quiero decir con esto es, y es parte de mi respuesta a todo esto, obviamente, no es solamente un análisis gramatical de la pregunta, cómo replantear muchas veces la pregunta o la manera en la que concebimos nuestro viaje. Es concebir en un sentido, no es que estoy en un punto A y tengo que llegar al punto Z y una vez que llego al punto Z se acabó, llegar a la perfección y después de eso no hay nada más que hacer. El progreso es ilimitado, como estábamos hablando hace un momento. El potencial del alma no tiene límites, por lo tanto no hay un punto final de llegada. Y una vez que llego allí no hay nada más que alcanzar. La perfección no es un tope máximo, que una vez que se alcanza no hay nada más por alcanzar. La perfección no tiene límites, no hay límites. Y el punto es que si no hay límites de qué tanto puedo alcanzar la perfección, viene la pregunta, ¿qué tanto puedo hablar de perfección? ¿O necesitamos redefinir la palabra perfección o cancelarla por completo? ¿Por qué? Porque siempre podemos alcanzar un nuevo nivel, ¿no? De amor, un nuevo nivel de rendición, un nuevo nivel de experiencia trascendental. Eso es descrito en nuestra tradición continuamente. Ese es el tema del tercer libro que en algún momento se terminará de publicar, que he escrito, que es la constante evolución del amor divino, la constante evolución de quién Dios es, nuestra constante evolución en potencial del mundo material. Todo está en un constante despliegue, crecimiento. ¿Mm? Entonces, ¿qué tanto puedo hablar en términos de perfección como un punto final de alcance? Eso suena más imperfecto que perfecto. Eso suena más limitante que ilimitado. La perfección, por definición, tiene que ser ilimitada. Si hablo de una perfección limitada, es una contradicción de términos. Entonces, como digo, o tenemos que redefinir perfección o tenemos que utilizar otra palabra. Y si alguien concluye, sí, realmente no siento seguir hablando de perfección porque perfección generalmente es concebido como un fin, una idea máxima final y de ahí ya no hay nada más. Entonces, si en un sentido no existe la perfección, de que todo se puede volver más perfecto, eh, ¿qué tanto existe la imperfección? ¿No? Que también es concebido como lo opuesto a la perfección. Ujú. Y muchas veces también interpretamos imperfección como una idea eh, rígida y final, imperfecto. Mm. Perfecto, imperfecto. Mm. Quizás podemos concebir el viaje espiritual como un constante de vuelta, como un constante progreso, como una constante evolución. Eh, si siempre puedo ser más perfecto, entonces puedo hablar de constante imperfección también. ¿Cierto? De vuelta, son palabras, pero los estoy tratando de invitar con esto a contemplar distintos ángulos de visión. Bhaktivinoda Thakur, uno de nuestros maestros, diría, la perfección de hoy es la imperfección de mañana. ¿Mm? Entonces, en un sentido, lo que fue perfección se convierte en imperfección al día siguiente, porque ya hay un nuevo nivel de perfección por alcanzar. Entonces, de vuelta, ¿qué tanto puedo llamar a eso perfección? Imperfección, eso es un tema secundario, pero el punto es, hay una constante invitación a expandir, a crecer, a transformar. Y eso no tiene fin. ¿Mm? Incluso, como digo a veces, si alguien en nuestra tradición gustaría de pensar en la perfección como, bueno, alcanzar el amor divino y cuando uno parte de este mundo ir a lo que llamamos el mundo espiritual, no hay problema, pero incluso allí la experiencia amorosa, la relación con Krishna, con el dulce absoluto, sigue creciendo. ¿Mm? Krishna en las escrituras se describe como ah, el supremamente atractivo. Ese es el significado de la palabra Krishna.
irresistiblemente atractivo. ¿Mm? La belleza es una cualidad que define al Ser Supremo, el encanto. ¿Mm? Ahora bien, ese es su nombre, Krishna, es supremamente atractivo. Él ya es supremamente atractivo, él ya es Krishna. Siempre lo fue, lo va a seguir siendo. Ahora bien, las escrituras dicen, a cada momento Krishna está volviendo más atractivo. Ya es supremamente atractivo. Entonces, la idea es supremamente atractivo o del todo atractivo. No sabe pensar, no puede volverse más atractivo, pero sí, sí puede y sí lo hace. Entonces, el Ser Supremo está continuamente evolucionando en su expresión y experiencia de la belleza y del amor. Y ir al mundo espiritual implica relacionarse con esa realidad y servir esa realidad continuamente, lo cual hace que nosotros también estemos siempre creciendo. Entonces, en fin, no me quiero sobreextender sobre ese punto, pero es un punto importante. eh, y, y para mí tiene que ver mucho con la pregunta, que vuelvo a repetirla. Dice, ¿cómo mantenerse como un individuo plenamente responsable y enfocado en la intención máxima de consagración a lo supremo? Entendiendo lo que acabamos de mencionar, entendiendo la naturaleza, la invitación continua a crecer, a expandirnos. Eso para mí es responsabilidad, porque de última, o sea que usamos la palabra responsable, que está en en la pregunta. Responsabilidad significa la habilidad de responder, ¿no? Ese es el significado etimológico de responsabilidad, ¿no? En inglés son incluso más cercanos. Responsibility, ¿no? To have the ability to respond, tener la habilidad de responder, ¿no? Entonces, de vuelta, tener la habilidad de responder al Ser Supremo, quien está en constante crecimiento y evolución, quien siempre nos está y siempre está emitiendo un nuevo llamado con el tocar de su flauta. Como sabemos, Krishna siempre aparece tocando su flauta. Como siempre digo, nunca vamos a ver una foto donde Krishna está, o una pintura, una deidad, donde Krishna ya arrojó su flauta a un lado, está cruzado de brazos, dice, ya me cansé de tocar esta flauta, me aburrí, no hay nada más que tocar, no hay nuevas melodías por explorar, no hay nadie a quien llamar, no hay nada nuevo que experimentar, así que decidí dejar de tocar la flauta. No, no, Krishna en Vrindavan, quien es la forma del Ser Supremo que nosotros principalmente anhelamos amar, se encuentra en una constante pose de llamado, ¿no? En su postura clásica, él está continuamente tocando su flauta, llamándonos, emitiendo una invitación nueva, constante. Y de nosotros se espera cuál es nuestra responsabilidad, con qué habilidad respondemos a ese llamado, ¿no? Esto obviamente en nuestra tradición se ve ilustrado en detalle en las gopis de Vrindavan, las pastorcillas de vacas de Braj, quienes reciben el sonido de la flauta en los lugares y momentos más inesperados y ellas responden a ese llamado inmediatamente, ¿no? Dando todo su ser, todo su corazón, corriendo detrás de ese llamado sin cálculo, sin calcular las consecuencias de salir corriendo detrás de ese llamado y apasionadamente persiguiendo ese llamado y tratando de honrarlo, de servirlo, de amarlo, ¿m? De reciprocar, responsabilidad. Entonces, ¿cómo nosotros seguir los pasos de las gopis en ese sentido? Bueno, de vuelta, el sonido de la flauta de Krishna llega a nosotros a diario eh, desde distintos lugares, ¿no? Otra vez, como dije hace un rato, cuando estábamos hablando del guru siendo nuestro potencial. Guru no es solamente una persona, ¿no? También son circunstancias de vida a través de las cuales el Ser Supremo intenta llegar a nosotros, intenta llamarlos. El tema es prestar atención, educar nuestra escucha, educar nuestro oído interno para captar el llamado, captar el mensaje. Y para eso la importancia de estar presentes, ¿no? Pues si yo no estoy presente, no estoy leyendo lo que se me está diciendo. ¿Mm? No estoy realmente viendo, no estoy entendiendo lo que se me está diciendo. Quizás siento que la vida me habla en un idioma que no aprendí a hablar y no hay subtítulos. ¿No? Pero hay subtítulos. El tema es que tengo que estar presente para captar el subtítulo, para escuchar la traducción de lo que realmente está pasando, de lo que se me está queriendo decir, ¿no? Y para eso tenemos
que vivir nuestra vida en la medida de lo posible, de vuelta, no es una imposición artificial, pero es una necesidad obvia, tratar de vivir nuestra vida con la mayor presencia posible, ¿m? Para percibir las cosas tal como son, para decodificar la realidad tal como es, para interpretar las cosas de acuerdo a lo que realmente son, no tanto una proyección de uno, sino una verdadera lectura, ¿m? De la voluntad divina en mi vida. ¿M? Y de vuelta, al principio el guru es parte de eso, es en parte acudir a personas o a escritos en este caso, que tienen esa percepción, que viven la vida desde ese lugar, desde ese lado, lugar de presencia y pueden decodificar por nosotros que por momentos vivimos nuestra vida un poco más agitados, a las corridas, desalineados, podemos ser, se nos puede mostrar qué es lo que realmente se nos está queriendo decir. Mm, mm. Y como digo, en la medida que estamos presentes, tenemos guía de vida, tratamos de alinearnos en el día a día, de un lugar que sea sostenible. De vuelta, esto no es cómo hago todos los cambios que tengo que hacer hoy. No es posible. ¿Qué puedo hacer hoy de manera sostenible? Como que qué necesito ajustar en mi día a día, que sé que necesite ajustar. Seamos honestos, partamos de la honestidad. ¿Cómo estoy viviendo mi día y qué puedo hacer para vivir mi día desde un lugar más profundo y dignificante? Y elijo hacerlo, es voluntario. ¿Desde qué lugar lo elijo? ¿Es desde un lugar dignificante, como digamos? Tratemos de cuestionar todo eso sanamente y luego tomemos las medidas necesarias para dignificar nuestra jornada. Desde un lugar que me sea sostenible hoy y que pueda continuarlo mañana, ¿no? No es un lugar que haga algo hoy, ya mañana ya no lo hago, vuelvo a hacer otra cosa mañana, el otro día no lo hago tan... Es un lugar que pueda mantenerlo con el tiempo y gradualmente incorporar, enriquecer más y más mi manera de desarrollar mi relación con Dios, con el Ser Supremo y con los demás, de vuelta. No olvidemos que, porque aquí la pregunta habla de enfocado en la intención máxima de consagración a lo Supremo, y recordemos que lo Supremo no existe eh, en aislamiento de todo lo demás. ¿M? Entonces, una de las maneras más concretas y efectivas de trabajar sobre esto es en el día a día con todo lo que llega a mí, ¿no? Con mis relaciones, con las circunstancias, con aquello especialmente ordinario. Ayer estábamos hablando con un amigo y él me decía, hoy Maharaj, acabo de tener o sea, ya hace como medio año, o un poco más quizás, tuve un bebé, primer hijo, y como padre me dice, es increíble, es hermoso, pero al mismo tiempo es desconcertante en tantos aspectos y estoy a las corridas para todos lados y extraño mis momentos de quietud y de silencio y de oración. Y me pregunto dónde está mi relación con Krishna ahora y qué hago, cómo hago para encontrarla y desarrollarla, porque mi vida es bastante más dinámica, por decirlo así, hoy en día. Y obviamente lo que surgió naturalmente es, bueno, ahora tienes que aprender a encontrar a Krishna en esa dinámica de vida. No esperes a que todo se aquiete para encontrar al Ser Supremo. No pienses que solamente Él aparece en la quietud. Obviamente no estamos en contra de la quietud, pero cuando ciertas circunstancias de vida obviamente son como son y no pueden ser modificadas, aprendamos a encontrar a Krishna ahí también, porque no existe un lugar en donde Él no esté. ¿Mm? Entonces, muchas veces también son nuestras propias limitaciones e idealizaciones de cómo se desarrolla mi relación con Dios y dónde lo encuentro y dónde no. Y somos nosotros los que terminan siendo más excluyentes que inclusivos, ¿no? No, aquí Krishna no está, aquí Krishna tampoco, solamente está allá. ¿Quién soy yo para establecer la jurisdicción del absoluto? ¿No? Entonces, mi punto con esto es en aquello que percibimos como ordinario, ahí también se encuentra Krishna. Cuando logramos ver eso, ya nada es ordinario. Entonces, también vivamos nuestra máxima consagración al Supremo,
en el marco de aquello que sentimos como ordinario, que aún catalogamos como ordinario, ¿no? Veamos eso como esos momentos, esos lugares como una invitación especial a redescubrir a lo divino allí. ¿Mm? Y en todo, ¿no? Bueno, algunas ideas. Espero que sume, Mayra. Gracias por la pregunta. Y veo No, que hay por favor. otra Muchas pregunta. gracias. No, por favor, un gusto. Muchas gracias. Gracias. Veo que Ragatmika Bhakti levantó su mano, pero también vi que Pundarik había levantado su mano. Así que, no sé, podemos empezar con Ragatmika, que sigue con su mano alzada, y luego vemos si Pundarik tiene alguna pregunta o alguien más. Adelante. Hare Krishna, buenos días, reverencias a los devotos y devotas. Buenos días, saludos. Bueno, estoy leyendo su libro lentamente, pero lo estoy leyendo y quería preguntarle acerca del término aparada. Acá en la página 84 usted decía de que el término sánscrito aparada se refiere a aquello que va en contra del amor, Mm, ¿no? De Radha. mm, Y después a la mitad del texto habla de cómo poder detectar una verdadera crítica constructiva en ujú, relación al dogmatismo convencional. Y ahí yo quería preguntarle em, cuáles serían las recomendaciones o cuáles serían sus sugerencias respecto a cómo podemos nosotros, como aspirantes a devotos, detectar el uso manipulado del término parada en el dogmatismo convencional. Porque, claro, muchas veces uno quizás puede llegar a preguntar o cuestionar algunos conceptos básicos de la filosofía y quizás desde algunas posturas que pueden ser caratuladas como de dogmatismo convencional rápidamente se, se dice que eso es una parada, una ofensa, ¿cierto? ¿No? Entonces yo quería preguntarle cómo nosotros podemos detectar este uso manipulado del término parada para no caer en eso y realmente poder formular preguntas eh, inteligentes, que no sean ofensivas, pero que realmente nos ayuden a seguir con nuestro crecimiento espiritual. ujú, Teniendo en cuenta esto, propone, ¿no? De la transformación del conocimiento dentro de la filosofía Vaishnava. ¿Cómo mm, lo ve? mm, mm. Gracias. Gracias por la pregunta. Hace poco alguien, creo que fue en un encuentro al inglés, pero básicamente hizo la misma pregunta y varias veces en el pasado se ha hecho la misma pregunta. Y cuando digo la misma pregunta, no lo digo desde un lugar, o siempre la misma pregunta, sino más bien eso habla de cómo esas preguntas que siempre son las mismas preguntas son probablemente las preguntas que hay, que hacen falta hacer, ¿no? O sea, que más allá de un país, de un grupo, de una cultura, surgen las mismas preguntas. Eso indica, ok, hay una temática aquí que necesita ser tratada, ser aclarada, ser sanada, ser redefinida, lo que fuere. Y concuerdo que sí, aparad, el concepto de aparad en nuestra tradición se traduce muchas veces como ofensa. Eh, no necesariamente es siempre muy bien entendido y lamentablemente muchas veces es utilizado, manipulado, sí, utilizado para manipular, para generar intimidación, temor, para cancelar el pensamiento crítico en otros, dominación, consciente o inconscientemente. Entonces, aparat, como acaba de mencionar Bhagavad Bhakti, literalmente significa aquello que va en contra del amor. Apa, Radha. Radha se refiere a Sri Radha, la personificación última del amor. Y Apa es aquello que se opone a ello, aquello que va en una dirección opuesta al amor. Personalmente, ¿cómo decirlo? El problema con aparad es que se ha estigmatizado ese término de una manera tal que quien es considerado un aparadhi o alguien que comete aparadha
quien recibe ese sello, generalmente a nivel social se siente como prácticamente como fue enviado al infierno y no hay esperanza para esa alma, una cosa así. Lamentablemente, esa no es la intención, pero en muchos círculos he visto que la palabra parada tiene una carga muy fuerte. Entonces nadie quiere cometer aparad, ¿no? Y muchas veces para no cometer aparad terminamos dejando de pensar, dejando de sentir, dejando de observar cosas que no están bien. Y muchas veces por volverme un testigo pasivo, por decirlo, por dar un ejemplo, de una situación de abuso que se puede dar en una dinámica religiosa, como se ha dado en nuestra comunidad y en todas las comunidades. Muchas veces yo he visto esta situación. Bueno, hay una situación de abuso que en un sentido es aparad, de maltrato a un bhakta, a un devoto. Si eso se y uno es testigo de eso. Y uno dice, bueno, pero no voy a decir nada porque no quiero cometer aparad. ¿Mm? Pero ya está aconteciendo el aparad. Entonces, señalar algo que es aparad, que va en contra del amor, desde un lugar favorable, constructivo, no queriendo, no deseando el mal a nadie, no es en sí aparad. Pero muchas veces, como usted dice, Agatmika Bhakti, no digas nada porque puede ser, por las dudas, puede ser aparad. Así que por las dudas mejor no digamos nada. Pues las escrituras dicen que si yo soy testigo de algo que va en contra del amor y no digo nada al respecto, me vuelvo cómplice de eso. Me vuelvo cómplice de ese aparato. Entonces, paradójicamente, si no digo nada para no cometer aparado, termino cometiendo aparado por guardar silencio ante algo que es abusivo, ¿no? O que es dañino, que va en contra del amor. Y guardar silencio, obviamente hablar acerca de la parada tampoco significa necesariamente hacer una campaña y denunciar lleno de odio y al otro. Puede ser, yo soy testigo de algo que va en contra del amor y eso puede tomar muchas formas, no necesariamente solo abuso. Y trato de reconocer esa situación y abordarla desde un lugar amoroso, ¿no? Compasivo. Obviamente si yo veo algo que va en contra del amor, lo mejor que puedo hacer es abordar eso que va en contra del amor con amor. ¿Cierto? Pues si veo que hay algo que va en contra del amor y lo abordo de una manera que va en contra del amor, no estoy sumando, estoy simplemente aumentando el círculo vicioso. Y al decir todo esto, personalmente no puedo dejar de pensar en uno mismo, no tanto en muchas veces en otros. También eso puede ocurrir, ¿no? Otras personas pueden estar actuando de formas no amorosas, abusivas, etcétera, etcétera, pero la pregunta es qué tanto uno está libre de todo eso. Y ahí viene un punto para mí importante, que es, en un sentido, debemos normalizar a Parad. ¿Y a qué me refiero con esto? No normalizarlo como promoverlo y que todos cometan aparat, pero entender que la mayoría de nosotros cometen aparat a diario, cometemos aparat a diario. Porque de vuelta, si definimos aparat como aquello que va en contra del amor, o sea, ¿quién está libre de ir en contra del amor en ciertos momentos del día? Entonces, a eso obviamente no es algo saludable, estamos tratando de cambiar, pero sigue ocurriendo y es un acontecimiento diario en la vida de la mayoría. Entonces, desde ese lugar, normalizar a Parad en lugar de estigmatizar a Parad. ¿Mm? Porque si no, terminamos catalogando a otros o a nosotros mismos como aparadis, como lo peor de lo peor y esto y aquello, y al final no se salva nadie, básicamente. Entonces, personalmente, si de vuelta, si definimos a Parad como aquello que va en contra del amor, bueno, probablemente hasta que no hayamos alcanzado la perfección, entre comillas, ya que hablé de perfección hace un rato, hasta que no hayamos alcanzado la perfección del amor, probablemente todavía vamos a actuar en formas que van en contra del amor. Por ejemplo, hablando de Parad, Vishwanath Chakravarti Thakur, él compuso esta obra llamada Madhurya Kadambini, que analiza las distintas etapas del Bhakti tal como fueron descritas por Rupa Goswami, desde una fe inicial a la plenitud del amor divino, y todo lo que existe entre medio. Y una de las etapas es Anartha Nivritti,
o limpiar elementos indeseables. Pero él aclara, Anartha Nivriti no es solo una etapa, sino que es algo que continuamente existe en nuestra práctica hasta que alcancemos la etapa previa al amor divino. Entonces, no solamente es que hay anartas, y él dice, y de estos anartas, aparad es el principal. Y aparad va a existir incluso hasta una etapa tal como Bhava Bhakti, la etapa previa al prem, al amor divino. Entonces, para mí todo esto también normaliza el hecho de que, bueno, aprendamos a convivir con la realidad de aparad, porque nos va a estar acompañando en una forma u otra prácticamente en todo nuestro viaje. Entonces, más que estigmatizarla y demonizar a los que incurren en ello, incluidos nosotros mismos, normalizar eso, entender es parte del viaje, vamos a incurrir en eso y habiendo aceptado la realidad de Aparad, trabajar sobre eso. Porque si hay una negación ante eso, pues de vuelta, a veces el término ha sido tan estigmatizado que nadie quiere ser considerado como alguien que cometa para, nadie quiere ser visto en esa categoría porque tiene un peso de juicio tan grande que nadie quiere aceptarlo, pero al mismo tiempo todos lo estamos así, cometiendo la mayoría. Entonces se genera ese desfasaje donde no quiero aceptar algo que expande cada día para la mayoría. Entonces terminamos entrando en un proceso de negación, ¿no? De negación, de rechazo de algo que está ahí, que es parte de mi día a día y que tengo que abordar, que tengo que aceptar, que tengo que trabajar. Y ahí obviamente sobre esa base de no aceptación se generan tantos desequilibrios, ¿no? Y problemas a nivel individual, a nivel comunal, en muchos casos. Por eso siento que sí, es muy importante abordar este tema de aparad, desglosarlo, entenderlo por lo que es, normalizarlo y sobre la base de esa normalización, de esa aceptación, obviamente trabajarlo y en el día a día tratar de vivir más y más a, a favor del amor, por decirlo así, no ir en oposición, no ir en contramano, como diríamos en Argentina, al amor, pero también entendiendo que es un proceso gradual, ¿no? Porque si nos forzamos a tener que ser ideales y perfectos en relación al amor, va a ser una frustración constante porque la mayoría de nosotros no estamos allí todavía. Entonces va a haber falla y va a haber caída, como queramos llamarlo, y todo eso también es parte del viaje de lo cual podemos aprender. ¿Mm? Entonces, básicamente ese sería mi abordaje, que describo también allí en el libro, en Personalismo Radical, de cómo lidiar con esta noción de aparad, ¿no? ¿Mm? Eh, y desde ese lugar, convivir con esa idea más, y darle lugar a esa idea de un lugar más normalizado, porque si no, de vuelta, se genera una cultura de temor, de intimidación, de silencio, de no hablemos de eso, nadie quiere entrar en eso, no hagamos nada porque probablemente puede eso ser aparad, y, y ya sabemos lo que ocurre por ese lado. No sé si suma en algo la declaración, las palabras. Bueno, Sí. muchas gracias. Saludos a todos allí en Córdoba, en Argentina. Veo que aquí Punderek me envió la pregunta por escrito. No sé si quieres presentarla en vivo y en directo o la leo yo. Pregunta de Ananga. Ok, pregunta de Ananga Manjare, allí desde Armenia, Colombia. Voy a leerla. Dice así, otra, otra pregunta muy importante. ¿Cómo saber que me estoy siendo fiel a mí mismo y no avalando un tipo de comodidad mediocre? Mm, Bueno, gracias por la pregunta. Ya, sí, ya el hecho de que uno tenga el valor de hacerse esa pregunta es muy importante, ¿no? Mm. Porque en un sentido es una pregunta diaria, ¿mm? Diaria, para mantenernos
con integridad a nuestros ideales, ¿no? ¿Cómo estoy siendo fiel a mí mismo? ¿Mm? ¿Cómo estoy? A mí mismo, obviamente, no estamos hablando aquí de un interés separado, egoísta, narcisista, porque por empezar, a mí mismo, ¿qué soy yo mismo? ¿No? No soy una existencia separada, ¿no? No es que yo existo en mi propia órbita y por ende ser fiel a mí mismo implica simplemente hacer todo lo que yo quiero, a mí me gusta y a mí se me antoja sin consideración alguna del resto de la existencia. Eso no soy yo mismo, pues yo existo en relación con, ¿m?, todo lo demás. Entonces ahí empieza la expansión de la pregunta y de la respuesta a la pregunta, ¿no? Ser fiel a mí mismo. Hay niveles de responder a eso, obviamente, y cada uno de nosotros se encuentra en un determinado nivel de conciencia en este momento. No es que todos estamos en el mismo lugar, en la misma situación. Entonces también va a haber una forma en particular de cada uno responder a esta pregunta de acuerdo a dónde se encuentre, de acuerdo a lo que podemos ver en ese momento. Eh, pero la pregunta es crucial, ¿no? ¿Cómo soy fiel a mí mismo hoy? No ayer, no mañana, hoy. ¿Cómo honro lo que soy, lo que veo que soy, lo que veo que puedo llegar a ser? Y no avalo un tipo de comodidad mediocre, no me justifico en una forma de complacencia en donde, en lugar de vuelta de alcanzar mi potencial, está ligado a lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Tengo un potencial. Cada día me invita a un potencial, cada día invita a un tipo de cambio. ¿Mm? En algún nivel, de vuelta. Cuando digo la palabra cambio, por favor, que nadie quede como abrumado por la palabra, porque a veces concebimos de vuelta, son palabras, pero a veces una palabra puede detonar en nosotros ideas que relacionamos a la palabra que no necesariamente tienen que ver con la palabra. Cambio no significa cambio total y absoluto en un día. ¿Mm? Pueden darse cambios que son imperceptibles en el día a día, pero que son cambios y que van generando una transformación que generalmente es apreciada más a mediano o largo plazo. ¿Mm? Habiendo hecho una secuencia gradual en el día a día, ¿no? El ejemplo que a veces doy es, si por ejemplo, no sé, yo planto una caña de bambú y el brote tiene, no sé, 1 metro. Y yo les pido a ustedes, ok, por favor, quédense observando ese brote de 1 metro de bambú. No, no pestaneen, por decirlo así. No pierdan de vista y quédense mirándolo durante una semana. Obviamente suena a un tipo de tortura medieval que les haga hacer eso, pero es el ejemplo nomás. Véanlo por una semana sin distraerse y dígame si creció o no, ¿no? Si creció, si avanzó. Entonces yo me vuelvo a la semana y les pregunto, ¿y cómo les fue? No, no. Miramos el bambú en todo momento, dejamos una cámara, a veces cuando teníamos que dejamos una cámara, no ha crecido nada, ni se movió. Pero antes de yo irme, medí el bambú, medí 1 metro. Después una semana vuelvo, mido el bambú y mide 1 metro y algunos centímetros. Hubo un crecimiento, pero no lo percibimos. ¿Por qué? Porque lo estábamos midiendo en el día a día, ¿no? No tomábamos una distancia y volvíamos a observarlo. Entonces no podíamos percibir, oh, hubo un cambio aquí. ¿Me explico? Entonces digo esto en relación a la pregunta de Ananga Manjari. Cómo ser fiel a mí mismo es preguntarme en el día a día, no una vez al año, ¿qué puedo hacer hoy? Hoy, ¿qué pequeño cambio, pequeño o gran cambio puedo hacer para acercarme a una mejor versión de mí mismo? ¿No? Y entender que eso va a generar una transformación si lo mantengo exponencialmente en el día a día, día a día, día a día, más que tratar de hacer un cambio universal, por decirlo así, en un solo golpe, mantener eso. Entonces, ser fiel a mí mismo es de vuelta. ¿Quién soy yo mismo? Soy una unidad de potencial. Soy alguien que existe en una constante posibilidad de crecimiento, de adaptación, de aprendizaje, de sanación. Entonces, esta pregunta general, la pregunta más puntual es esa. ¿Cómo, bueno, el día de hoy, domingo 23 de marzo de 2025,
Y esto es un tipo de sankalpa que podemos hacer todos los días al comenzar el día. En sánscrito, sankalpa significa como intención, como establecer la intención del día, establecer la intención de mi práctica. Incluso muchos practicantes antes de comenzar su canto de japa o su meditación o su oración establecen un sankalpa. Para la práctica o para el día, porque el día es la práctica. Entonces, ok, desde que cómo hoy, incluso no puede mencionar el día, el mes, el horario, todo se ayuda. ¿Cómo el día de la fecha puedo ser fiel a mí mismo? ¿No? ¿Qué es lo que por gracia divina puedo ver que puedo cambiar, que puedo mejorar, que estoy siendo invitado a, a mejorar? ¿Mm? Y que sé que me va a exigir, sé que voy a tener que hacer un esfuerzo, y ahí viene la parte de salir de la comodidad mediocre, porque comodidad mediocre básicamente implica zona de confort. ¿Mm? Y no tengo nada en contra de la zona de confort, todos necesitamos cierto confort, pero cuando nunca abandonamos la zona de confort, ahí se vuelve un problema, cuando no exploramos, ¿cierto? Fuera de lo conocido, fuera de lo predecible, fuera de lo familiar. Ahí las cosas se empiezan a volver estancadas, tediosas, aburridas. No hay crecimiento. Y ahí cuando nos aburrimos es donde empezamos a hacer ciertas cosas para dejar de estar aburridos y muchas veces no termina muy bien eso. Entonces, ¿cómo hoy puedo honrar mi potencial? ¿No? Soy una unidad de potencial, tengo un potencial brillante y hermoso. Si las hermanas diría eso, una vez le dijo eso a un devoto, tu futuro es brillante, ¿no? El gurú miró al alma, miró todo lo que el alma es, todo lo que el alma puede llegar a ser, vio más allá del condicionamiento presente, de los actos pasados y nos concibió a cada uno de nosotros en términos de nuestro futuro. Dijo, no, tu futuro es brillante. El potencial del alma es hermoso. Entonces, ¿cómo hoy puedo honrar eso? Porque eso soy yo mismo. ¿Cómo ser fiel a mí mismo? Soy una unidad de potencial que está siendo invitado constantemente por el amor incondicional divino. Constantemente estoy siendo invitado a un futuro brillante, a actualizar mi situación 1 milímetro más hoy y otro milímetro mañana. Entonces, ¿qué es lo que hoy puede ser hecho? ¿Mm? para o incluso si en el momento que pronuncio esa oración no tengo en claro qué puede ser hecho, al menos orar para recibir claridad sobre qué puede ser hecho, sobre de vuelta establecer la intención. Voy a tratar de vivir mi día con atención, con presencia, y necesito gracia y ayuda para eso, así que estoy orando por ello. Krishna, por favor, bendíceme para vivir mi día hoy. Mañana será otro día y mañana será otra oración de manera que sea fiel a mí mismo, de manera que no me traicione a mí mismo y de manera que tengan claro qué significa ser fiel a mí mismo hoy. Todavía no lo tengo muy claro, pero confío en que a lo largo de esta jornada se va a volver claro a través de lo que va llegando a mí, por dentro, por fuera, y cómo salir, cómo estar protegido de un tipo de comodidad mediocre, de conformismo, y cómo tener el coraje de abrazar un llamado nuevo hacia lo desconocido, hacia una nueva versión de mí mismo, cómo poder confiar en eso. Porque de vuelta, muchas veces le tenemos temor a aquello que no conocemos. Y esto es algo paradójico porque no conocemos cuál es nuestro potencial más brillante. No nos conocemos en nuestra versión máxima, y como dijimos, no hay máxima, pero por decirlo así, una versión de nosotros que va más allá de la versión actual. Desconocemos eso. Y muchas veces le tenemos temor a lo que desconocemos. Y por ende, muchas veces le tenemos temor a nuestro más brillante potencial por el mero hecho de que lo desconocemos. Y muchas veces eso nos paraliza y nos trae de regreso a lo familiar, a la zona de comodidad mediocre, como decíamos. ¿No? Más, como dicen a veces, al menos en Argentina, más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, no es una frase que les estoy dando para que la lleven como idea en su vida, pero se vuelven frases populares, que implica la mayoría de las personas muchas veces viven en base a eso, ¿no? Prefiero quedarme con lo que conozco y me es familiar, aunque sea miserable,
que animarme a explorar aquello que ya yace fuera de mi zona de confort, que implica fuera de mi zona de control y que realmente es lo que necesito. Entonces, el viaje espiritual es un viaje de superar el temor a lo desconocido. Es un tipo de muerte y renacimiento constante. La pregunta que Ananga Manjari está haciendo puede ser básicamente definida en términos de muerte y nacimiento, ¿no? Cómo ser fiel a mí mismo, cómo nacer hoy a todo lo que puedo llegar a ser hoy, a una nueva versión de mí mismo hoy, cómo nacer a eso y a qué necesito morir para que eso ocurra, qué necesito soltar, ¿no? Que necesito explorar, que necesito abrazar, ¿no? Tantas cosas. Todos los días son una invitación a algo de eso, ¿no? No dejemos pasar los días de manera mecánica, rutinaria. Bueno, otro día más, sí, ya sé lo que tengo que hacer hoy, a las 9 esto, a las 10 esto. O sea, ahí es donde empezamos a volvernos autómatas. ¿M? En las escrituras, en nuestras escrituras está la expresión Atmaha, que significa asesino del alma. Es una expresión fuerte. Un asesino del alma, ¿qué es eso, no? O sea, el alma no puede ser asesinada, obviamente, ¿no? O sea, no es que el alma puede ser matada, Krishna lo deja en claro en el Bhagavad Gita, pero ¿a, a- a qué apunta, no? De vuelta, a vivir nuestra vida negligenciando quiénes somos y negligenciando todo lo que podemos ser, ¿no? Muriendo a lo que no deberíamos morir y por ende no muriendo a lo que deberíamos morir. Todos los días me invitan a un tipo de muerte correspondiente y a un tipo de renacimiento correspondiente. Entonces, es otra manera de articular esta misma pregunta. ¿A qué necesito morir hoy? ¿A qué necesito nacer hoy? Krishna, dame tu gracia para poder ver eso y honrar, justificar mi existencia en el día de la fecha, ¿no? Vivir mi día desde un lugar que justifique el día que ha pasado, que no haya sido un día en vano, por decirlo así. Como digo, esto tiene que ser algo que sea sostenible y que nos sostenible, que sea un proyecto sostenible en el día a día para cada uno de nosotros. Entonces, cómo este tipo de abordaje, de indagación, de oración, no me resulta abrumante, no me termina paralizando, no me arroja en un mundo de neurosis, pero tampoco no se vuelve una cosa demasiado o mecánica, o relajada, o evasiva, o terminando justificando lo injustificable. Entonces ahí tiene que estar el discernimiento, la introspección, la honestidad, la presencia en el día a día, la intencionalidad. La intencionalidad es muy importante. Entonces, ok, como a veces hablamos, hay tres círculos, la zona de confort, la zona de aprendizaje y la zona de pánico. Entonces, la idea no es salir de la zona de confort y terminar en la zona de pánico, porque ahí tampoco hago nada. La idea es entrar en la zona de aprendizaje, de crecimiento, de experiencia, que no es en la zona de confort, pero tampoco es en la zona de pánico, ¿no? Muchas veces pegamos el salto de la zona de confort a la zona de pánico, en el nombre de confrontar lo desconocido y explorar y aprender, pero termino en la zona de pánico, paralizado, traumatizado y vuelvo a las corridas a la zona de confort. Con más fuerza que antes, con más determinación que antes, me quedo en la zona de confort. Y esa no era la idea. Entonces, por eso digo, tiene que ser una exploración gradual, en donde sí, abandono en cierta medida ciertos patrones usuales de pensamiento, de acción, me abro a algo nuevo, me abro a pensar de forma diferente, me abro a cuestionar mis propias ideas sobre... Eso no es tan fácil, ¿no? Eso no es tan fácil, hay algo a lo que somos de lo más adictos, esa es nuestra forma de pensar. Todos somos adictos, todos somos culpables ahí. ¿No? Ahí podemos hacer un círculo, no de alcohólicos anónimos necesariamente, pero de adictos anónimos al pensamiento. Nadie está libre de ese problema. Entonces, es todo un desafío en el día a día animarme a ver las cosas de un lugar distinto, a reconsiderar otros ángulos, otras perspectivas. Y la vida misma nos invita a eso, las circunstancias, otras personas, cosas que escucho, que leo, que aprendo, ojalá que sean invitaciones
a contemplar otras perspectivas que puedan ser necesarias, enriquecedoras y no volverme adicto a mi lente, ¿no? Adicto a mi filtro y proyectar eso hacia el resto de la existencia, ¿no? Atmavan manjate jagat, dicen las escrituras. Generalmente uno ve al mundo en base a su mundo interno. Entonces, es un ejercicio diario el soltar eso, ¿no? Y es importante hacernos ciertos momentos, dedicar algunos momentos al día para alinearnos con todos estos principios. Puede tomar unos breves minutos, no necesariamente tiene que tomar 3 horas, pueden ser 5 minutos de reconfiguración, ¿no? De rebootear el sistema, por decirlo así, en términos computadores, ¿no? O sea, ok, ¿cuál es mi propósito? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí otro día más? ¿Qué es ser fiel a mí mismo? Y orar y abrirme. Y habrá días que nos funcionó mejor que otros, ¿no? Al final del día también, ¿no? Como se imaginarán, hay muchas, en casi todas las tradiciones espirituales se invita no solamente a tratar de iniciar el día con una intencionalidad, con un foco, sino también cerrar la jornada con un foco y con cierta reflexión de cómo el día aconteció. No en un lugar de culpa extrema y de vergüenza y de castigo, y después me voy a dormir y tengo las mil y un pesadillas, pero sí es un lugar de conciencia, ¿no? De responsabilidad, como hablamos hace un rato. Y de agradecimiento y de apreciación por todo lo que pasó en ese día, para que el día haya pasado y haya pasado despierto, con conciencia, no haya pasado nomás un día y otro día y van pasando y no tomo conciencia de lo que pasó. ¿Cuál fue el regalo de este día? De vuelta, cada día es como una vida en sí, una encarnación, tenemos 7 encarnaciones por semana, por decirlo así, una por día, ¿no? Entonces, ¿cómo concebir mi día como una vida que invita a una muerte, que invita a un renacimiento? ¿Mm? Todo se vuelve más real, todo comienza a tener más propósito, más significado. Vivimos todo con más presencia, con más atención, más contenido. ¿Mm? Ahí se empieza a justificar todo, por decirlo así. Todo empieza a tener el valor que tiene, pero necesitamos estar presentes a eso, ¿no? En fin, espero que sume, Nanga. Gracias por la pregunta y de vuelta, entre tanto se puede decir, no hay una respuesta que podamos dar en 3 palabras, fórmula mágica y ahí está todo. Es una elaboración constante. ¿Mm? Bueno, no veo por el momento ninguna otra consulta, así que desde que se vayan cerramos la sesión oficialmente y vamos en unos momentos a los salones de compartir más personales. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanand Hari.